una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, mi Dios, por este mensaje, mi Señor, por su palabra. Gracias, Padre, por su pueblo, por cada una de las familias, de las personas que están aquí, mi Señor, que venimos, Padre, con un corazón contento, agradecido, hambriento de usted, Señor. Pedimos que sea su Espíritu Santo y su palabra alimentándonos, llenándonos, Padre, motivándonos, edificándonos, mi Señor. Que nuestra fe sea cada día más fuerte, mi Padre, y que esté activa siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Y bueno, nos habla aquí en Segunda de Reyes esta historia que dice que había una mujer que estaba pasando por una situación muy tremenda, ¿verdad? Por una situación de dolor, por una situación de escasez, por una situación de angustia. Dice que aquella mujer había quedado viuda. Dice así la escritura: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, al profeta de Dios, al varón de Dios, al hijo de Dios, y le trajo esta petición. Ella clamó y le dijo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Esta mujer había quedado viuda, ¿verdad? Su esposo había muerto, como dice la escritura, y por lo tanto, ¿verdad? Pues cualquier deseo, ¿verdad? De obtener ganancias, riquezas o bienes materiales, pues pareciera muy difícil, porque en aquel entonces el marido era la persona indicada que sustentaba la familia, ¿verdad? El que trabajaba, el que traía el alimento, el sustento. Y dice así: y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Aquel hombre que había muerto tenía un buen testimonio. Era una persona que temía a Dios, ¿verdad? Era una persona que estaba honrando a Dios, que caminaba buscando al Señor. Una persona que buscaba continuamente al Señor. Era una persona temerosa de Dios. Y dice: y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. El acreedor era una persona a la cual esta familia le debía. Había una deuda, ¿verdad? Ahora aquella mujer había quedado imposibilitada. ¿Cómo iba a solventar aquella deuda? ¿Cómo iba a mitigar aquella deuda, aquellos gastos tan tremendos que tenía? Era simplemente imposible, como yo le decía, ¿verdad? Hoy en este tiempo, en estos días, pues la mujer tiene más libertad para conseguir trabajo, para de una manera u otra hacerse de finanzas, ¿verdad? De dinero, vendiendo productos, vendiendo esto, visitando las casas, haciendo rifas, haciendo ventas de comida, yendo a un negocio para ser una de las trabajadoras, a una fábrica. En aquel entonces no era así, ¿verdad? Esta mujer había quedado totalmente endeudada. Su esposo había muerto, pero le había dejado una gran deuda, una deuda muy grande. Tanto era la deuda, o tan alto era, ¿verdad?, aquella deuda, aquel precio, que aquel hombre, aquel acreedor quería llevarse 2 hijos que ella tenía. Entonces nos damos cuenta de que ella había perdido al esposo y ahora estaba a punto de perder también a sus 2 hijos por causa de aquella deuda, por aquel hombre que era el acreedor, ¿verdad?, aquella persona que venía y a la cual ellos le debían. Dice en el verso 2: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Le dijo aquella mujer: declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Amén. Ahora bien, en esta tarde yo le pregunto: ¿qué es lo que tiene usted en casa? ¿Verdad? Muchas veces nosotros nos sentimos en una condición de derrota, ¿verdad? De pobreza, de suma escasez. Pero realmente nos damos cuenta, si nos comparamos con esta mujer que sí estaba
en un caso extremo de pobreza, que nosotros estamos en la gloria de Dios, por así decirlo. Tal vez hay por ahí alguna deuda, tal vez por ahí, ¿verdad?, algo que sacó a crédito, tal vez le debe algo a alguien, ¿verdad? Pero gracias al Señor que podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Esta mujer, sin embargo, sí estaba en una situación de extrema pobreza, ¿verdad? Ella dijo, nada tengo, sino una vasija de aceite. Ella declaró realmente lo que ella poseía. Le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Imagínese, ¿verdad? Que usted no pueda mencionar ahorita que tiene una bolsa de frijol, no puede mencionar que tiene una bolsa de fideo por ahí, de arroz, que tiene un pedacito de pollo tal vez, un paquete de salchichas o un kilo de tortillas. Ella dijo, ella haga de cuenta que no tenía nada de eso. Dijo, yo no tengo nada de eso, solamente tengo una vasija de aceite, ¿verdad? Ahora bien, el aceite en aquel entonces era muy valioso, tenía infinidad de usos, ¿verdad? Y uno de ellos, de los principales, bueno, era tanto para encender fuego como para que hubiese luz, ¿verdad? En lámparas. Era un producto básico, caro y bueno. Aquella mujer declaró lo que realmente ella tenía en casa. El profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, le dijo el profeta, no pocas. O sea, le dijo, pide bastantes vasijas prestadas. Imagínense usted, ¿verdad?, que ahorita terminando el culto usted fuera con todos sus vecinos a decirle, préstame las ollas del topper, préstame las de los chinos, préstame las vasijas que tienes por ahí, ¿verdad?, de la mantequilla. Guardamos hasta las de la mayonesa muchas veces, a veces botes, frascos de vidrio, ¿verdad? Y todo lo tenemos ahí porque sabemos que le podemos dar un buen uso. Pues esta mujer fue no con una vecina, no con dos, con varios, ¿verdad? Fue con sus vecinos y pidió aquellas vasijas prestadas. Imagínense este lugar lleno de puras vasijas, ¿verdad? De puras ollitas, cazuelas, vasitos, contenedores de un tamaño, de otro, ¿verdad? Y bueno, pues aquella mujer así lo hizo, fue obediente. Pero le dijo el profeta, entra luego, le dio instrucción completa, y enciérrate tú y tus hijos, ¿verdad?, que eran dos, y echa en todas las vasijas del aceite, y cuando una esté llena, ponla aparte. Mire, el profeta le dijo, empieza a llenar una vasija, cuando ya esté llena, apártala, llena otra, vuélvela a apartar, llena otra, vuélvela a apartar. Y dice en el verso 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Recuerde que solamente tenía una vasija. Y bueno, lógicamente, normalmente, científicamente, como usted le quiera llamar, ¿verdad?, si usted tiene una vasija de este tamaño y llena otra de este tamaño, pues claro que la que está llenando, pues va a quedar tal vez hasta el tope, pero la otra va a quedar vacía, ¿verdad? Sin embargo, ella de una vasija empezó a llenar una y otra y otra, y el aceite no escaseaba. Ahí continuaba el aceite, porque era palabra de Dios, palabra que el Señor había decretado a través de su siervo. Y dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, en el verso 6, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Su hijo contestó, él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces hasta ahí llegó el aceite. ¿Me entiende? Hasta ahí fueron llenas todas aquellas vasijas de aceite, pero cuando ya no hubo más, hasta ahí llegó. O sea que aquella vasija que tenía aceite, la primera que ella poseía, no se derramó, no se tiró, ¿verdad? Simplemente llenó una y otra y otra y otra. Pero cuando ya no hubo más vasijas vacías, hasta ahí llegó.
Verso 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: mira, haz esto, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Fíjese, en el primer versículo que leíamos, ¿verdad?, decía que había venido el acreedor. Ahora aquí nos está mencionando que esta mujer no solamente se le debía a esta persona, había más personas a los cuales esta familia les debía. Y bueno, habían quedado aparentemente desamparados por la pérdida de aquel hombre, de aquel varón, del esposo de esta mujer. Y le dijo: paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que os quede. Esto fue un milagro sobrenatural, extraordinario, fuera de lo normal. Amén. Fíjese, ella pudo pagar aquella deuda que tenía, pero no solamente logró aquella mujer eso, sino que además de esto le iba a quedar dinero. Iba a vender el aceite, le iba a quedar para que ella y sus hijos vivieran. Fíjese, imagínese que usted le dijera, ¿verdad?, a alguien: bueno, te voy a regalar tal cantidad, y con esta cantidad que te voy a dar vas a sustentarte tú y tu familia desde ahorita hasta que Dios te llame a cuentas, ¿verdad? De aquí a 70, 60 años la vas a tener hecha, como quien dice. No vas a batallar, no vas a tener que trabajar ni nada. Aquí va a estar esto, ¿verdad? Bueno, pues es lo que Dios nos habla a través de su bendita palabra. Dios nos habla, hermanos, de que hay un Dios que nos ve, un Dios que nos oye, un Dios que está con nosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo, y Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. La mente natural, nuestra lógica, nuestro razonamiento, queremos ver para creer. Aquella mujer no miró inmediatamente. Ella creyó a la voz de aquel varón. Creyó: pide vasijas, no pocas. Enciérrate con tus hijos, llénenlas. Y ella creyó para poder ver. Ahora nosotros estamos en las manos del Señor, y de la mano de Dios nada ni nadie nos va a mover. Solamente nosotros nos podemos mover. ¿De qué manera? Bueno, porque muchas veces hay una lucha en nuestra mente. Hay una lucha en nuestros pensamientos, de que si el día de mañana nos irá a alcanzar o no, de que esta semana ya la hicimos, ya compramos, por ahí usted que tiene bebés, ¿verdad?, ya compró pañales, ya compró leche, ya hizo el mandado, pero viene la pregunta, su razonamiento en su mente, su pensamiento: pero la próxima semana, ¿qué va a pasar? Inmediatamente usted piensa y dice: ay, fue porque esta semana que pasó la hice porque le hice un trabajo a don Beto, ¿verdad? Y don Beto me pagó muy bien. Pero la otra semana tal vez nadie me vaya a dar trabajo. Y esa es una mentira. Dios tiene cuidado de nosotros. Él ha dicho: no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Es un Dios misericordioso, un Dios que si clamamos a Él, vamos a ver su gloria. ¿Cuántos recuerdan el 8 de mayo que celebramos a las mamás, verdad? Hicimos por ahí una comida muy sabrosa, las hermanas trajeron arroz, aquí estuvimos cocinando el pollo y todo eso, pero se llegó el momento que la iglesia se puso tan, pero tan llena de personas, que empezamos ¿verdad?, el razonamiento, luego hay bastante gente, y viendo la olla, y no es mucho, las 2 ollas de pollo, pero nos pusimos a orar para que se multiplicara aquel alimento. Tanto se multiplicó que hasta sobró, ¿me entiende? Hay un Dios todopoderoso que está de nuestro lado, que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Mire lo que nos dice más adelante en Lucas capítulo 18. Así que usted no esté preocupado, no tenga temor por lo que está atravesando ahorita, lo que viene a futuro. Dios tiene cuidado de nosotros. Es un Dios fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Lucas capítulo 18 nos dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces Dios nos anima a que nosotros estemos orando, clamando, ¿cuándo? Siempre, y no desmayar. ¿Qué es lo que nos puede parar de la oración? Los pensamientos, ¿verdad? Pensamientos que vienen a nuestra mente tal vez. Nuestra mente es como un campo de guerra, donde si nosotros aplicamos la palabra de Dios vamos a tener la victoria, pero si nosotros no aplicamos la palabra de Dios, tal vez podamos ser derrotados. Y al ser derrotados no va a haber el fruto y no vamos a ver los milagros que Dios quiere que veamos, como el milagro de multiplicación, como el milagro en todas las áreas, ¿verdad? No solamente en lo financiero, sino en todas las áreas. Y nuestro Señor Jesucristo hablaba sobre esta parábola para que nosotros le diéramos la importancia a la oración, sobre la necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar, no parar, no frenar a la oración. Y en el verso 2 nos dice, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Era una persona pagana, una persona que no tenía conocimiento de Dios, o que a lo mejor lo podía tener, pero no tenía temor de Dios, hacía lo que quería. Había también en aquella ciudad una viuda, otra mujer viuda, se puede decir entre comillas desamparada, mas no por el Señor, la cual venía a él, aquel juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero el juez, después de esto, dijo dentro de sí, él pensó para él: aunque yo no temo a Dios, ni me importa a los hombres, no tengo respeto por ningún hombre. Sin embargo, platicaba aquel juez con él mismo, porque esta viuda me es molesta, ya me tiene hasta aquí, aquella mujer, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y entonces él iba a dejar un mal testimonio. Aquella mujer venía un día, el otro día volvía, al otro volvía, y estaba clamando que se hiciera justicia. Así nos dice el Señor, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Venir ante el Señor este día, el día de mañana, el que viene y el que viene, hasta que nosotros veamos la respuesta a nuestras necesidades. Amén. Y dijo aquel juez que no era como Dios, no era bueno, no tenía temor de Dios, no era justo. No sea que esta mujer, viniendo de continuo, me agote la paciencia y haga alguna cosa incorrecta. Y dijo el Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo: oíd lo que dijo el juez injusto. Él iba a hacer justicia a aquella mujer, porque aquella mujer ya lo tenía hasta el borde, ¿verdad? Y dice el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Dios nos va a hacer justicia. Dios nos va a responder. La cosa es, ¿dónde está nuestra fe? Cuando nosotros tenemos fe en el Señor, y claro, lo conocemos, tenemos el temor de Dios, y bueno, creemos su palabra y todo eso, estamos constantemente pidiéndole al Señor por nuestras peticiones y nuestras necesidades. Y así dice el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Me llama bastante la atención, porque yo no sé si ha pasado por alguna situación de angustia, desesperación o de necesidad. Y realmente cuando estamos en un momento así, clamamos en el día y en la noche, y en el día y en la noche.
Y no cerramos nuestros ojos sin estar pidiéndole al Señor para que Él obre aquel milagro en nuestras vidas. Y dice el Señor, hace otra pregunta: ¿se tardará en responderles? Dice en el 8, Él contesta: os digo, dice mi Señor, que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿Él va a encontrar fe en nosotros? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero esta parábola es muy importante para usted y para mí, porque Dios quiere que estemos firmes en lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor, sin movernos hacia una dirección y hacia otra, clamando a Dios para que Él obre. Aquella mujer, aquella viuda, la que veíamos al principio, fue al varón de Dios. Y Dios obró. Dios le obró aquel milagro de multiplicación. Ahora Dios, a través de esta parábola también, nos hace sentir que nosotros debemos de estar constantemente en la oración, clamando al Señor. Y ahí vamos a ver el milagro de Dios. Acompáñeme en el libro de Mateo, capítulo 6. Y verso 25. ¿Me indica con una amén? Nos dice el Señor así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos dice la Escritura y la palabra y las promesas del Señor y la palabra viva de nuestro Dios. No nos preocupemos, no se preocupen, dice el Señor. No estén angustiados, preocupados por vuestra vida. Y bueno, inmediatamente pensamos en lo más necesario, ¿verdad? En lo más importante tal vez, que es el alimento, lo que vamos a tomar y el vestido, ¿verdad? No queremos estar sin alimento, sin agua o sin algo para tomar, y claro, sin ropa tampoco. Pero el Señor nos dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y nos dice el Señor en el verso 26, miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y bueno, yo puedo ver muchas veces que les damos alimento a nuestros perritos y casi siempre se lo revolvemos con algo de comida y croquetas, ¿verdad? El alimento para ellos. Pero muchas veces puedo ver los pajaritos que se andan llevando las croquetas, ¿verdad? Y ellos no lo compraron, no fueron a la tienda, no pagaron, ¿verdad? No dieron ni $1, ¿verdad? Sin embargo, los pajaritos están llevando el alimento. Y bueno, nosotros, para mí eso es una bendición, pero podemos reflexionar en eso, ¿verdad? Porque realmente a lo mejor usted y yo pues no estamos en un rancho, no tenemos una siembra en nuestra casa, a lo mejor algunos de ustedes sí. Y ven cómo los animalitos pues les hacen el gane con la fruta también, ¿verdad? Que si usted sembró algo por ahí, algunos plátanos o mangos, hueques, y para cuando usted va a ver aquello, ya está todo picoteado, ¿verdad? Y ellos ni siquiera se preocuparon. Usted anduvo regándolo, usted lo sembró, anduvo regándoles, quitándole las plagas, cuidando aquello, ¿verdad? Así el Señor nos habla hoy a nosotros y dice, miren las aves del cielo que no siembran,
ni tienen un tractor por ahí, ni compran semilla, ni nada de eso, ni ciegan, ni recogen en graneros, no andan con una maquinaria o con una bolsa echándole ahí. Y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Claro que nosotros valemos más que todas ellas, porque somos hijos de Dios. Y dice, ¿y quién de ustedes o de vosotros podrá, por mucho que se afane o se preocupe, añadir a su estatura un codo? Si usted es una persona que no es alta, que es chaparrita, ¿verdad? Y dice, ay, pero ¿cuándo iré a crecer? Ya voy a crecer, ¿y será posible o no será posible? Por mucho que se preocupe, pues no va a suceder, solamente que sea un niño, ¿verdad? Que va creciendo, se va desarrollando normalmente. Pero por mucho que nos preocupemos nosotros los adultos, pues ya sería también un milagro que algo así aconteciera, que creciéramos 45 centímetros más. A lo mejor para los lados sí nos vamos, ¿verdad? Pero para arriba es raro. Y dice el Señor, y por el vestido, por la ropa, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Considera, mira los lirios del campo, están creciendo. Los lirios en el campo no trabajan ni hilan. Usted tiene ahí rosales, ¿verdad? Plantitas, flores hermosas, y no están trabajando ni están hilando. Pero dice en el 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, el rey Salomón, se vistió así como uno de ellos, aunque su vestido traía partes de oro, ¿verdad? Dios dice que ni aún el rey Salomón se vistió como una de estas hermosas flores. Y dice en el 30, y si la hierba del campo que hoy está, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Y qué es lo que muchas veces el enemigo trae pensamientos a nuestra mente? De que es imposible que nosotros salgamos de deudas, que es imposible que nos hagamos de algún terreno, de una casa, es imposible que nuestros hijos vayan a ir a la escuela, a la universidad o cosas de estas, porque hay un precio que pagar, porque es muy caro. Pero en realidad tenemos un Dios todopoderoso, para Él no hay nada imposible y todo es posible si nosotros podemos creer. Para Dios no hay nada imposible. Él nos provee. Él es un Dios todopoderoso y supermillonario. Ese es nuestro Dios. Y dice, no os afanéis o no te preocupes pues diciendo, una vez más, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Hay personas que están en un hábito así de constante afán. Cuando no se preocupan por una cosa, se preocupan por la otra. Y ya tienen una cosa cuando ya sienten que les falta otra. Pueden tener la alacena, ¿verdad? Ahí donde guardan toda su comida, su sopita, su arrocito lleno. Y sin embargo, porque ya el aceite que tienen acá, que están usando, ya está medio, ya están tan preocupados, ¿verdad? Eso no es una vida y vida en abundancia. En vez de preocuparnos, debemos de tener la fe en el Señor y decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Hay un Dios todopoderoso. Algunos papás están tan preocupados que le dicen al niño, ¿para qué estás creciendo, hombre? Ya dejaste los zapatos, ya dejaste los tenis, ya dejaste la ropa. Y yo nomás gaste y gaste y tú creces y crece, ¿verdad? Pero debemos de confiar en el Señor, de que Dios nos va a suplir, Dios nos va a proveer. Es un Dios que nos ama, un Dios que no nos va a dejar. Si Él tiene cuidado aún de las personas que están afuera, que no tienen el temor de Dios, porque tuvo cuidado de mí y de usted, cuando no éramos cristianos, nos libró de la muerte, no nos dejó con hambre, ¿verdad? El Señor, aunque éramos malos y andábamos en pecado, el Señor siempre estuvo con nosotros dándonos y librándonos de una cosa y de otra. Ahora imagínense con nosotros, que somos los escogidos de Dios. Él nos va a proveer.
Él es un Dios poderoso. Dice, porque los gentiles, en el verso 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuántos de ustedes no reciben de vez en cuando, se puede decir, la respuesta a su deseo? Dice la Escritura, deleítate a sí mismo a Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por ejemplo, vamos a suponer, usted tiene ganas de un menudito y el menudo anda por las nubes. Caro, ¿verdad? Y usted dice, ay, ¿cómo se me antojaría un menudito ahorita? Bueno, ahorita es tiempo de calor, pero puede pasar, ¿verdad? También. Y usted no tiene los medios, pero alguien le regala. Y usted ve, mira, dice, mira, mi Dios me tiene bien chiflado. O trae ganas de unos tamalitos, ¿verdad? Y pues simplemente no hay para los tamalitos. Pero bueno, ya la vecina que hizo una fiesta por ahí, un cumpleaños, y le llega a usted aquella bendición. Dice, mira qué grande es el Señor. ¿Me entiende? O que usted simplemente en su familia necesita ropa, calzado, algo usted necesita ahí, y usted no tiene ahorita, dice, pues ¿cómo le hago? No tengo. Pero le llegan unas bolsotas de ropa, de zapatos, ¿verdad? Y dice, ay, gracias, Señor, ¿verdad? Cuando buscamos al Señor, dice la Escritura, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Las personas que no tienen el temor de Dios, las personas que son paganas, ¿verdad? Que no son salvas, están enfocadas solamente en eso. En qué van a comer, en qué van a beber y qué van a vestir. Y de qué manera pueden presumir. ¿Me entiende? Están enfocadas en eso. Dice nuestro Señor Jesucristo, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Él ya sabe que usted necesita la comida, el vestido, el calzado, lo que usted va a tomar, ¿verdad? Él sabe que necesitamos todas esas cosas. Dice en el 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo va a ser añadido cuando buscamos al Señor. Por eso vemos la mano de Dios en nuestras vidas, y por eso también no solamente muchas veces tenemos para nosotros, también tenemos para compartir, para darle a alguien más. Dios nos bendice tanto que a veces compartimos, y a veces alguien nos bendice y nosotros tomamos de aquella bendición y pasamos también aquella bendición. Es algo muy hermoso. Dice en el 34, así que no os afanéis, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No diga, ay Señor, ya me llegó el recibo de la luz, todavía me falta el del teléfono o el del agua, ¿verdad? Y está preocupado, dice, ay Señor, pues gracias porque ya pagué el de la luz, pero híjole, sigue el otro, no. Dice el Señor, no, ustedes no se preocupen. Dios va a proveer de una manera u otra. Él va a suplir. Él nos va a mostrar ahí su gloria, como lo mostró con aquella mujer que estaba viuda, que venía el acreedor, que quería llevarse a sus hijos, ¿verdad? Y los quería tener como siervos, como tipo esclavos, donde iban a estar trabajando para poderle pagar, ¿verdad? Aquella deuda que tenía aquella familia. Hay un Dios misericordioso que no nos va a dejar. Nosotros necesitamos mantenernos firmes, como dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas esas cosas van a ser añadidas. Sabemos el secreto también, que el diezmo le pertenece al Señor, la ofrenda, tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, y de ahí el Señor se encarga de reprender al devorador de nuestras vidas. El 90% que nos queda, o 80 y tantos % que nos queda, va a ser guardado, protegido por el Señor,
porque Él va a reprender al enemigo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado enfermos de esta manera, verdad? Que incluso el médico nos ha dicho que necesitamos hasta una cirugía. Y Dios nos ha librado de eso, Dios nos ha sanado. Ahí vemos la mano de Dios. Y usted dice, ay no, es que no veo los millones. Pues es que usted ya lo vio, porque usted no fue a pagar aquella cirugía, usted no fue a pagar en aquel hospital, usted no fue a pagar a aquellos doctores, ¿verdad? Ni compró medicamentos, sino que el Señor fue el que le sanó y le liberó de aquello. Entonces hay un Dios que está con nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 18, y verso 23, vamos a ver una última parábola. Ahí está conmigo. Mateo 18, 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuántos tenemos deudas? Usted puede levantar su mano, no puede dejarla abajo, como usted guste, ¿verdad? Qué cosa tan tremenda cuando hay una deuda por ahí, ¿verdad? Y sabemos que tenemos que pagar. Bueno, este hombre debía una deuda, una cantidad tremenda. Y dice que esta persona no le podía pagar al rey. Como no pudo pagar, ordenó su señor el rey que se le vendiera a él, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Imagínese usted en esta situación. A veces usted está al borde de la desesperación y el enemigo dice, haz lo malo, vuelve a las malas andadas, a los malos pasos para que salgas. Y usted está tan traumado por 10,000 pesos, por 20,000 pesos, y algunas personas hasta llegan a vender su alma al enemigo y retroceden, vuelven hacia lo malo para tratar de mitigar o de pagar aquella deuda. Pues este hombre tenía una deuda tan grande, dígale que está a su lado, la mía no es tan grande, la mía no es tan grande. Tan grande que imagínese, haga cuenta todo lo que usted tiene en su casa. Usted puede decir, bueno, pues se van a llevar la casa, la sala, el refrigerador, el comedor, los carros o el carro o la bicicleta. Y usted empieza a hacer los sartenes y las cucharas y todo, ¿verdad? Porque ordenó que vendiera todo lo que este hombre tenía, pero no solamente eso, sino que esta persona también iba a ser vendida como un esclavo. Y no solamente esta persona que debía, su mujer y también sus hijos. Ahora yo le hago la pregunta, ¿cuántos niños ha vendido? No, nadie, en verdad. Esta es porque es una parábola. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo al rey, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Estaba muy angustiado, decía, voy a vender a mi esposa, van a vender a mi esposa, yo voy a ser vendido, mis hijos, mi casa, mi terrenito, todo lo que él poseía lo iba a vender, y ni aún así iba a poder pagar aquella deuda. El señor de aquel siervo, el rey, movido a misericordia, porque aquel hombre le suplicaba, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar, por favor, espérame, te lo voy a pagar, ten paciencia conmigo, ten paciencia. Fue tocado su corazón, fue movido a misericordia, dice la escritura, le soltó y le perdonó la deuda. Uy, qué bendición, ¿verdad? Cuando alguien nos perdona la deuda, es una bendición bien grande. Dice, pero saliendo aquel siervo, el que había sido perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, más o menos como $15,
y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Haz de cuenta que a mí me perdonaron una deuda y que yo saliendo vengo con la hermana Minda: hermana Minda, págueme el dinero que me debe, págueme. Le vendí un producto de la Bona, hermana, y no me lo ha pagado, páguemelo, páguemelo, páguemelo. Y así estaba constantemente, ¿verdad? Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ay, por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. Mas el que había sido perdonado no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, le mandó a hablar el rey, toda aquella deuda te perdoné, ¿recuerdas? Había ordenado que fueras vendido tú, tu mujer, tus hijos, todo lo que te pertenecía, te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, dice la escritura, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Recuerda que su deuda había sido cancelada, perdonada. Pero él no quiso perdonar a alguien más que le debía una cantidad muy mínima en comparación a la que él debía. El rey se dio cuenta y ahora como que otra vez le volvió a echar toda la deuda encima. Le dijo: te voy a encerrar hasta que pagues todo lo que me debes. Dice en el verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. ¿Cuántos quisiéramos que nuestra deuda fuera perdonada? Bueno, pues también debemos de aprender a perdonar. Dice la escritura: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿verdad? A nuestros deudores. Póngase de pie en el nombre del Señor. Dios nos habla a través de su bendita palabra. Tenemos que creer la palabra de Dios como aquella mujer. No solamente creyó a la palabra de Dios, creyó también a sus profetas, a los que llevaron la palabra de Dios, como aquella viuda que le creyó a Eliseo, y se multiplicó el aceite por ahí. El Señor nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Estar pidiéndole a Dios, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Señor. El Señor nos habla también acerca de no preocuparnos, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a venir por añadidura. Buscar el reino de Dios es recibir a Cristo en tu corazón. Es claro, creer su palabra y vivir su palabra. Y también nos habla la palabra a través de la última escritura que estuvimos viendo, de perdonar las deudas. La Biblia nos dice: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A lo mejor tú debes 20,000 pesos y tú dices: ay, cómo me gustaría que me cancelaran 20,000 pesos. Pero resulta que a lo mejor de tus herramientas le prestaste una llave especial a un vecino y el vecino no te la regresó. Y desde entonces se cortó la comunicación y bueno, la relación, porque no perdonas, porque te quitó aquello. ¿Me entienden? Nosotros como mujeres nos gusta que cuando prestamos nuestras cosas que nos las vuelvan intactas. Yo una vez presté una licuadora, ¿verdad? Y la jarra me la regresaron toda así, rajada, ¿verdad? ¿Qué fue mi primera expresión? La normal, como la de ustedes.
no voy a volver a prestarle nada. ¿Qué fue la reprensión del Señor? Teníamos que perdonar. Así que por muchos años estuvo mi licuadora de esta cola loca, de ese color verde, ¿verdad? Sí. Ya ahora tengo otra, gracias a Dios. Me regalaron otra. Las dos fueron regaladas. Y así yo he experimentado en mi vida cuando personas me han perdonado deudas. Y hablo de deudas, digamos, para mi condición económica, para mi tamaño, ¿verdad? Económico se pudiera decir. Para mí era una grande deuda. Y estuvimos orando a Dios y clamando. Y Dios nos proveyó aquella cantidad. Y al tiempo de ir a pagarles a aquellas personas, ¿verdad? Aquel dinero que debíamos, decían, no, no me debes nada. No, pues ¿cómo que no? Si no te lo he pagado, no. Y tanto era así que nos perdonaban la deuda y hasta nos quedábamos con aquel dinero, ¿verdad? Que habíamos orado y Dios nos había bendecido. Necesitamos empezar a soltar, a tener el corazón de Dios, a cambiar, a perdonar, a buscar el reino de Dios, a creer la palabra de Dios. Ahí vamos a ver milagros. Yo no sé de qué manera Dios le haya hablado hoy en esta noche a su corazón, ¿verdad? Sea que alguien le debe algo, sea que alguien le debe cierta cantidad. Yo recuerdo en el pasado, hace muchos años, ¿verdad? Una pareja, mi esposo le habían liquidado de su trabajo y recibió muy buen dinero, y una pareja que se congregaba en la iglesia nos pidió dinero y nos dijeron, es prestado. Y pues tú confías en las personas, dices, es prestado, ¿verdad? Y prestamos una cantidad en aquel entonces, pues era una cantidad grande. Y nunca nos la regresaron. Y yo me mantuve molesta porque no me la regresaban. Decía, es que me la deben, y es que me la deben. Pero Dios quería enseñarme algo, que si yo perdono también voy a ser perdonada. Cuando yo perdoné, cuando empecé a perdonar lo de la jarra, lo del dinero y bueno, tantos detallitos, ¿verdad? Empecé a ver también milagros financieros para mi vida. Empecé a ver todo esto. Entonces tenemos que hacer la buena siembra. Ahora, ustedes yo no les debo a ninguno de ustedes, ¿ok? No, si la pastora dio este mensaje porque ella le debe a alguien, no, gracias a Dios, ¿verdad? No le debo a nadie de ustedes, gracias al Señor. Pero sí, tal vez Dios esté poniendo en tu corazón que tú perdones algo, ¿verdad? O que compartas, o que simplemente le creas al Señor, o que en tu escasez tú tengas la confianza en Dios, y sea que traes nada más 100 pesos, tú sabes que el diezmo le pertenece al Señor, que tienes que por fe depositar tus 10 pesos y tu ofrenda. Si no, tú vas a seguir en este círculo, como un círculo vicioso, ¿verdad? En una prueba y otra y otra y otra, y nunca vas a avanzar. Y es tiempo de que avancemos en todas las áreas. El altar está abierto. ¿Usted quiere platicar con Dios? Dios, claro que sí, quiere platicar con usted. Usted puede en este momento ponerse en las manos del Señor. Y para usted que nos está viendo, para usted que está aquí también, si usted no tiene a Cristo, si usted no lo ha recibido como Señor y Salvador, y usted muere, usted no va a poder entrar al cielo. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y bueno, el pecado es lo que nos separa de entrar a la presencia de Dios. Pero sin embargo, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él, hermanos, viene, mora dentro de nosotros, nos perdona, nos hace nuevas criaturas y nos da una morada ya en el cielo. La Biblia nos dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Si Dios le llama ahorita en esta noche a cuentas, ¿a dónde va a ir? Hay dos lugares donde el ser humano puede ir. Solamente hay dos lugares. Está el cielo, y al cielo vamos solamente a través de Cristo Jesús. Y está también el infierno. Ahí van a ir las personas que no tengan a Cristo en su corazón. Amén, que no se han arrepentido de sus pecados y no tienen la fe en Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Haga conmigo esta oración si su deseo es recibir a Cristo y apartar una morada ya en el cielo, y dígale así: Padre Celestial,
he pecado, mi Dios, he hecho lo que no le agrada. Hoy me arrepiento de todo lo malo, pido de su perdón. Señor Jesús, hoy yo le recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.